Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Academia de Idiomas Smart. Yo soy Oscar y hoy te voy a enseñar cómo hacer que tu inglés suene mucho más avanzado y profesional. Así que si te interesa, quédate conmigo. Bien, el inglés cuenta con una estructura que nos va a permitir participar de conversaciones mucho más complejas. Esto puede ser conversaciones sobre educación, sobre tecnología, sobre economía. Esta es la voz pasiva. Es una estructura que si la utilizamos correctamente nos va a permitir llevar nuestro inglés al siguiente nivel y vamos a dejar a todos con la boca abierta. Así que hoy te voy a enseñar cómo usar la voz pasiva para diferentes propósitos. Bueno, ¿y qué es la voz pasiva? Antes de empezar, lo más lógico es explicar qué es la voz activa. No te preocupes, no es nada complicado, es la forma de organizar la oración más común en el inglés: un sujeto, un verbo y un objeto. Un ejemplo puede ser Da Vinci painted the Mona Lisa. En esta oración podemos identificar los tres componentes: el sujeto, el verbo y el complemento. Es decir, en este caso tenemos alguien que está haciendo algo, es decir, Da Vinci pintó la Mona Lisa. Ahora, para realizar la voz pasiva, lo único que tenemos que hacer es invertir el orden de la oración. Es decir, ya no tenemos alguien que hace algo, sino algo es hecho por alguien. Tomemos la misma oración. Da Vinci painted the Mona Lisa. Lo vamos a invertir. Quedaría The Mona Lisa was painted by Da Vinci. Algo que debemos tener en cuenta en la voz pasiva es que en este y en todos los tiempos y en todas las formas de voz pasiva vamos a tener en cuenta dos componentes, que son el verbo to be y el verbo en participio. En este caso esos son was painted. Ahora, ¿cuándo vamos a usar la voz pasiva? Hay que tener un poco de paciencia. La voz pasiva no es algo que vayamos a utilizar para hablar absolutamente de todo. La oración The Mona Lisa was painted by Da Vinci es algo que suena natural en el inglés. ¿Por qué? Porque la voz pasiva la utilizamos para hablar de temas más serios, más educativos, como en este caso estamos hablando de una pintura. Pero no tendríamos el mismo resultado, no tendríamos el mismo efecto al hablar de algo tan común como, por ejemplo, Julia visited her parents last week. Si tomo esta oración y le aplico la voz pasiva, tendría algo como Julia's parents were visited by her last week. ¿Qué? O sea, no solamente no suena bien, sino que es hasta difícil de entender un poco. Es por esta razón que no vamos a utilizar la voz pasiva para hablar de cosas de nuestro diario vivir, de cosas tan comunes, digámoslo así. Entonces, vámonos ahora a un contexto un poco más serio para que veamos cómo utilizar la voz pasiva. Supongamos que queremos hablar de noticias. Te voy a dar dos oraciones, quiero que tú me digas cuál de las dos sería mejor para ser el titular de una noticia. La oración número 1 sería Someone assaulted a bank this morning. Y la oración número 2 sería A bank was assaulted this morning. Espero que hayas escogido la respuesta número 2 como la manera correcta de hacer un titular de noticias. Si te diste cuenta, la primera suena incluso un poquito infantil para este tipo de temas. Bien, vamos a ver ahora cómo utilizar la voz pasiva en diferentes tiempos y para diferentes propósitos, y vas a ver cómo esto te va a ayudar a mejorar muchísimo tu inglés tan solo en este video. La voz pasiva en pasado. Esto es algo que utilizamos más que todo para hablar de hechos históricos, de sucesos que ya pasaron. Como siempre, nuestra intención aquí es más que todo enfocarnos en la cosa más que en la persona que realizó la acción. Recuerda, como siempre y en todos los casos de la voz pasiva, vamos a tener en cuenta los dos componentes que son el verbo to be y el verbo en participio. En este caso, recuerda usar was para sujetos singulares y were para sujetos plurales. Veamos unos ejemplos utilizando was. The Starry Night was painted by Vincent van Gogh. It was finished in 1889. It was painted using oil on canvas. Ahora veamos unos ejemplos usando plural were. The pyramids were built by the Egyptians. They were built about 5,000 years ago. Some people believe they were used to bury pharaohs of the 4th Egyptian dynasty.
Bien, espero que veas entonces cómo la voz pasiva es la mejor opción para hablar de este tipo de temas. La voz pasiva en presente. A esta estructura le podemos dar varios usos y varios propósitos. Al igual que en el punto anterior, podemos hablar de datos relevantes. Por ejemplo, Spanish is spoken in many countries of Latin America. Coffee is cultivated in Colombia and Brazil. Nota que aquí hemos hecho un cambio muy pequeñito, que es pasar el verbo to be de pasado a presente, es decir, de was a is. De igual manera, recuerda utilizar el verbo en participio. Algo que también puedes haber notado es que hemos eliminado a la persona de la oración, es decir, aquí no tenemos un alguien. No estoy diciendo algo como Colombians and Brazilians cultivate coffee. Hacer esto desviaría, digamos, la atención que quiero recibir en la oración, porque aquí quiero hablar sobre el café y no sobre los colombianos. Otro de los usos que le podemos dar a la voz pasiva en presente es el de describir un proceso, es decir, cómo se hace algo. Por ejemplo, podemos continuar hablando del café, pero no del café que te tomas en el desayuno, sino del café como un producto. First, coffee is cultivated and harvested. Then, coffee beans are ground into a powder. Finally, coffee is packaged and distributed internationally. ¿Ves cómo la voz pasiva te permite desenvolverte mejor en este tipo de temas? Sin embargo, recuerda no utilizar estas estructuras en cosas muy cotidianas de tu día a día. Decir algo como jam is added to your sandwich es algo que nunca vas a escuchar en inglés. La mermelada es agregada a tu sándwich. ¿Sí ves que suena como un poco loco? La voz pasiva en futuro. Muy comúnmente cuando hablamos del futuro en inglés, especialmente cuando usamos el auxiliar will, lo usamos para hacer predicciones, ¿no? Como lo que vamos a hacer el fin de semana, lo que voy a hacer este año, pero este no va a ser el caso. Recuerda que la voz pasiva la utilizamos para temas mucho más serios. En este caso haríamos predicciones, por ejemplo, sobre cómo va a fluctuar la economía o cuáles van a ser los próximos avances tecnológicos. Es decir, yo no resultaría diciendo algo como Miami will be visited by me, ¿no? Como Miami será visitada por mí, eso no es algo que solamos decir. Pero sí sería común decir algo como lo siguiente: Diesel cars will be replaced by electric cars. Solar panels will be installed in all homes. Recuerda que siempre tenemos que utilizar el verbo to be, pero como el verbo to be no tiene una forma futura, vamos a usar la construcción will be y no te olvides del verbo en participio. Bien, ¿y qué tal te ha parecido el video de hoy? Espero realmente haberte ayudado a avanzar un poco más en tu inglés y recuerda que si quieres seguir recibiendo contenido como este, solo tienes que seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, piensa smart.